invitado a Isaac Hernández de Google Cloud, quien no solamente compartirá con nosotros la visión que tiene Google de la transformación que están haciendo ellos de cara a las empresas, sino que además moderará también las experiencias de otras 3 empresas asociadas, en este caso General Mills, que estará Imanol Vidal, Enrique Iriarte de Acciona y por SKF Julián Jiménez. Así que, por mi parte, nada más, daros la bienvenida a todos y el agradecimiento por acompañarnos esta tarde, y cedo la palabra a nuestro presidente Alberto Munarriz. Bueno, buenas tardes a todos. Pues en primer lugar, como no puede ser de otra manera, agradeceros la presencia en este rato que vamos a compartir todos juntos y que espero que sea provechoso para todos, de lo cual tengo poca duda con la calidad del ponente que vamos a tener, Isaac, y luego la mesa redonda que con las 3 personas que están aquí a mi derecha pues compartiréis todos. Espero que así sea. Bueno, me gustaría iniciar mis palabras señalando el entorno favorable en que se encuentra la economía navarra. Estos últimos 3 años se ha podido comprobar el aumento de la demanda interna, especialmente del consumo, una cierta reactivación del sector de la construcción y servicios, pero sobre todo ha destacado el papel de una industria cada vez más activa y pujante. Pero todavía nos quedan muchos retos. Como economía industrializada que somos, hay que acortar las distancias con las principales economías con las que competimos. Entre estos retos se encuentra la tecnología. Tenemos que recuperar posiciones en el I+D, no solo en porcentaje de inversión. Navarra cerró 2016 en un 1,6%, cuando hemos estado por encima del 2%, sino en retorno y aplicabilidad de la inversión. Además, las empresas y centros navarros debemos mejorar nuestra posición en grandes ligas, como por ejemplo el Horizonte 2020. En cuanto a los servicios, hay que reflexionar sobre el diseño y desarrollo de servicios más sofisticados, de valor añadido, que respondan a las necesidades cada vez más complejas de nuestra industria. Y, por supuesto, seguimos teniendo el reto de la formación. Hay que seguir formando a los trabajadores para que estén preparados y den respuesta a la rápida transformación de la industria. AIN pretende en este escenario aportar a cada uno de estos retos su granito de arena y así seguir apoyando a las empresas industriales como lo ha venido haciendo durante más de 50 años. Para esto tenemos en AIN nuestro gran reto: cómo nos transformamos para seguir ayudando a las empresas en el reto de la transformación digital. Tenemos que asumir el reto de la digitalización como propio, para apoyar a las empresas en los cambios que ya están implantando en los procesos, en las formas de gestión y en el desarrollo de las capacidades necesarias. En el proceso de acompañamiento a las empresas ya hemos dado pasos sólidos en estos últimos años, como el reconocimiento de AIN como AEI, Asociación de Empresas Innovadoras, por el Mineco con el objeto de transformación digital, o la obtención en 2017 de la homologación para apoyar a las empresas navarras a diagnosticar su situación de partida en esta transformación digital y así definir un plan de acción personalizado, Programa Activa 4.0, que ya fue presentado, como antes nos ha dicho Ana, en la Asamblea del año pasado. Como AEI, promovimos en 2017 varios proyectos colaborativos entre empresas de desarrollo tecnológico, y como Agente Activa 4.0 apoyamos a un primer grupo de empresas a definir su hoja de ruta en este proceso de transformación. Ambos programas se seguirán repitiendo a lo largo de este año y también tenemos otro cierto reto de volver a renovar nuestra homologación para poder seguir apoyando en el Activa 4.0 con más empresas en Navarra. Además, en 2018 hemos vuelto a hacer un esfuerzo por estar más cerca de nuestras empresas asociadas, organizando distintos talleres donde habilitadores tecnológicos han compartido no solo su conocimiento, sino sus experiencias y casos de éxitos de aplicación tecnológica y servicios, impulsando el acercamiento a de las empresas a proveedores de servicios tecnológicos. Creemos que la multidisciplinaridad de AIN y la variedad de conocimientos nos posiciona de forma privilegiada para acompañar a las empresas en el diseño, planificación e implementación de su proceso de transformación, así como para aportar la formación específica y modelos de gestión adecuados. Pero, como decía antes, el reto es también de transformación de AIN,
Queremos seguir acompañando a las empresas en este nuevo camino de transición hacia la digitalización y ser facilitadores de tecnología, servicios y formación que aportan soluciones a cada empresa y a sus profesionales. Por eso nos estamos transformando. En tecnología, con el fortalecimiento de nuestras líneas tecnológicas en los ámbitos de sistemas inteligentes, superficies, sostenibilidad y mecatrónica. Hemos incrementado el número de proyectos de colaboración con empresas. Más del 50% de nuestra actividad tecnológica se desarrolla bajo contrato con empresas. Y presencia y liderazgo en proyectos europeos. A su vez, hemos impulsado la participación en plataformas como la Europea de Colaboración de Clústeres, Plataforma S3 de Modernización Industrial y la Plataforma Vanguard Initiative, en concreto en el programa piloto de Manufactura Eficiente y Sostenible, con el objetivo de acercar a las empresas navarras las tendencias y las líneas de actuación de los focos de innovación. En servicios, con la sofisticación de nuestros servicios, trabajando proyectos constructivos a través de BIM, Building Information Modeling. Esta metodología de trabajo colaborativo sirve de apoyo en la creación y gestión de un proyecto de construcción. El uso de BIM va más allá de las fases de diseño, abarcando la ejecución del proyecto y extendiéndose a lo largo del ciclo de vida del edificio, permitiendo la gestión del mismo y reduciendo los costes de operación. En formación, con la renovación continua de las metodologías para la identificación y el desarrollo de las capacidades necesarias para la industria. Nuestra oferta combina contenidos formativos de máximo nivel y reconocimiento con nuevos programas adaptados a las necesidades concretas de cada empresa. En el 2017 podemos destacar dos proyectos que nos definen. En primer lugar, la celebración del programa número 25 PDG en Navarra en colaboración con el IES. Gracias a esta colaboración, en torno a 1.200 directivos, principalmente de Navarra y de la zona norte, se han beneficiado de poder realizar uno de los programas de mayor prestigio internacional. Financial Times lo ha reconocido durante 4 años consecutivos como el mejor en su enfoque directivo. Y, en segundo lugar, destacaría la realización del primer programa directivo 4.0, en colaboración con el Servicio Navarro de Empleo. Deciros también que en este ya 2018 acaba de iniciarse el segundo programa de desarrollo directivo, en este caso en Tudela. Creo que ha sido hace una semana o 2 semanas cuando se ha iniciado. Lo que está claro es que con este nuevo escenario la digitalización del modelo productivo abrirá nuevas oportunidades de negocios, buscando una mayor competitividad de las empresas a través de grandes apuestas tecnológicas. Para afrontar un cambio tan sustancial, las empresas necesitan adoptar un enfoque global, un enfoque que requiere de estrategia, personas, no solo de tecnología. Los cambios requieren nuevas capacidades en todos los niveles de la organización y la involucración del máximo nivel de decisión para que tenga el apoyo estratégico necesario. Es más, incluso con la tecnología como parte integrante de la organización y de su estrategia, serán las personas las que sustentarán el éxito en un mundo que sigue reinventándose. Y como esta es una de nuestras preocupaciones, este año hemos querido poner el foco en la Asamblea de AEN en las personas. Si recordáis, los años anteriores lo hicimos en la tecnología y en la estrategia. En conocer y compartir qué estamos haciendo en nuestras empresas desde el punto de vista organizativo y de desarrollo de sus capacidades. Con este objetivo hemos invitado a una empresa como Google, nacida en un entorno digital, que seguro nos podrá ayudar y enriquecer en el debate de cómo transformar nuestras industrias más tradicionales. En el transcurso de la mesa redonda conoceremos con más profundidad los casos de 3 de nuestras empresas de referencia de sectores críticos de Navarra: General Mills, del sector de la industria agroalimentaria; SKF, del sector de la automoción; y Acciona, del sector de la energía. Y tendremos la oportunidad que Isaac Hernández, de Google Cloud, el responsable para España, creo que es Country Manager, será, me imagino, España, modere el debate que seguro será de gran interés. Desde ahora ya quiero agradecer a los 4, Isaac, Julián, Imanol y Enrique, vuestra presencia y apoyo a AIN en este día que es bonito para nosotros. Y no tengo nada más. Agradecer a todos nuevamente vuestra presencia, a los ponentes o miembros de la mesa redonda que van a estar con nosotros. Y nada, os dejo ya con
parte importante de la jornada. Venga, hasta luego. Bueno, pues vamos a dar paso ya a Isaac Hernández. Te hemos nombrado varias veces a lo largo de la tarde de hoy. Isaac es el responsable de España y Portugal, de Iberia, para Google, lo que era Google Enterprise for Work, ahora Google Cloud, que es esa parte de Google que todos conocemos menos, que es lo que hace para las empresas, ¿no? Cómo utiliza su capacidad ingente de computación y todos sus algoritmos para dar servicios a la industria. Pero bueno, él es canario de origen, ingeniero de telecomunicaciones de formación, y a su vez tiene un Executive Program del IS, que también lo hemos nombrado aquí. Además de estos últimos años que lleva en Google, tiene una larga trayectoria en operadores como Vodafone o en proveedores de servicios informáticos como Microsoft. De todas formas, hoy, como decía antes Alberto, hemos querido llamar a esta charla o esta conversación que vamos a tener con él la receta de Google para la innovación, personas y tecnología, porque incluso personas solamente, porque sin personas tampoco hay tecnología, ¿no? Con lo cual, yo ya te doy paso, Isaac. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Ahora? Perfecto. Bueno, muchas gracias, Ana, gracias, Alberto. Gracias, Ain, por la amable invitación. Para mí, de verdad, que es un placer estar hoy aquí y hablar de dos temas que me apasionan. También dijo Ana que soy del norte, pero del norte de Tenerife. Y bueno, me siento muy agradable aquí cuando veo tanto verde y cerca del mar, o más cerca del mar que el Madrid, donde vivo desde hace aproximadamente 30 años. Bueno, yo he estructurado la presentación en dos bloques. El primero es hablar un poquitito de esto de la transformación digital, que ya está un poco manida, pero que sin embargo creo que sigue haciendo falta hablar de ella y de la magnitud y del impacto que puede tener en todos nosotros, ¿no? En nosotros en nuestra vida personal y en nosotros en nuestras empresas, ¿no? Y en segundo lugar, Google pues puede pareceros una empresa de éxito y nativa digital, pero no es ajena a esta transformación digital. Y nosotros estamos convencidos de que si no hacemos las cosas bien, pues probablemente podamos dejar de ser una empresa exitosa y desaparecer. Y aplicamos una receta. Y lo que voy a hacer es compartir con vosotros cuál es esa receta. Y lo hago no porque tenga nada que enseñaros, para nada, ni mucho menos, sino porque simplemente creo que algunos de los elementos, casi todos los elementos de lo que nosotros hacemos, pueden ser aplicables a la pequeña, a la mediana y a la gran empresa de Navarra, ¿no? Y ese es un poco el interés. Entonces, me daré por satisfecho si al final del día o al final de mi presentación pues habéis sacado 2 o 3 ideas que podáis llevar a la práctica. Ya veréis que seré muy práctico en el enfoque y que podáis empezar a ejecutar dentro de vuestras empresas, sobre todo en el tema que nos trae hoy, que es cómo gestionar mejor el talento, cómo gestionar mejor las personas y el capital humano dentro de nuestras organizaciones. Entonces, si os parece bien, nos vamos adelante y comenzamos, ¿no? Entonces, transformación digital, yo creo que todos lo habréis oído 1000 veces, ¿no? Todos hemos hablado de ello y es verdad que es algo que está sucediendo y que sucede de una forma acelerada dentro de nuestras vidas, ¿no? Permitidme que empiece con una pregunta. ¿Quiénes pensáis de verdad que estamos viviendo un momento excepcional, una transformación que lo está cambiando todo a nosotros como personas y a nuestras empresas? Levantad la mano, por favor. Bien, casi todos, ¿no? Vale. Segunda pregunta. ¿Quiénes pensáis que vuestra empresa va a desaparecer en los próximos 5 años? ¿O a cambiar dramáticamente? Menos manos, ¿eh? Esto me pasa siempre. Todos pensamos que la transformación digital afectó a Kodak, a Blockbuster y a algunos de los otros gigantes del mundo, pero que la empresa navarra en este caso es completamente ajena, es inmune y esto no nos va a tocar, ¿no? Bueno, sé que he querido dramatizarlo diciendo que desaparecer, ojalá, yo creo que ninguna de vuestras empresas va a desaparecer en los próximos 5 años, pero sí estoy convencido de que todas van a cambiar de forma importante. Y ese es ese cambio el que yo creo que tiene que ser interesante. Cuando quiero contar transformación en una audiencia así sencilla y de forma casi sin palabras, utilizo esta fotografía o estas 2 fotografías que probablemente ya habréis visto en algún momento, pero que a mí me siguen resultando curiosas, ¿no? Esta es la proclamación del Papa Benedicto XVI en la Plaza de San Pedro de Roma el 19 de abril del año 2005. Y me sé la fecha porque es mi cumpleaños, no porque tenga ningún especial interés en estos temas, ¿no? Esto otro es la proclamación del Papa Francisco unos años más tarde.
Entonces, podríamos haber puesto, en vez de 2005, 2006, 2007, 2008, nacimiento del smartphone, podríamos haber hablado de 2013, incluso 2012, 2011. No son 4 frikis los que tenéis en pantalla, todos se estaban enfrentando en este momento, en este caso a este acto, de una forma diferente. Y es así como estamos viviendo nuestras vidas, ¿no? Y yo creo que todos tenéis un teléfono digital en vuestros bolsillos, en vuestros bolsos. Probablemente lo habéis visitado hoy ya más de 100 veces. Probablemente os comunicáis y organizáis, aprendéis de una forma diferente a como lo hacíais hace tan solo unos pocos años, no mucho, tan solo unos pocos años. Y de nuevo todos nos sentimos identificados. Segundo mensaje importante de esta diapositiva. Nuestros clientes son diferentes. Cuando hablamos de los individuos a los que queremos venderle nuestros productos o nuestros servicios, resulta que ellos también son digitales y sus expectativas son mucho mayores. Antes de interactuar con los servicios de vuestra empresa, probablemente han comprado en Amazon, o se han informado en Google, o han interactuado con sus amigos en Facebook y tienen una forma o un nivel de expectativas respecto a lo que una aplicación digital, una página web o un servicio tiene que tener, ¿no? Tercero, y es el mensaje quizás más importante que traigo hoy, vuestros empleados son diferentes. Los empleados de vuestras organizaciones, de vuestras industrias, de vuestras plantas, no son los del año 2005. Son seres que cuando salen de vuestra industria se forman con YouTube, comunican con WhatsApp, saben lo que significa participar en las redes sociales. Quizás muchos de ellos tienen muchos seguidores en Twitter o en otro tipo de redes porque saben hacer algo de una forma especialmente bien y han conseguido determinado tipo de adopción. Y el reto está en aprovechar ese talento digital dentro de nuestras organizaciones y en ver qué es lo que ha significado o qué significa ese talento dentro de nuestras compañías. Lo de la digitalización, os he puesto una animación, perdonad un segundo que empiece ahora en un momentito. Así era mi escritorio hace 20 años y probablemente muchos de vosotros, ¿eh? No sé si recordaréis tener lo del fax, el periódico, las fotografías, el tarjetero, el mapa, el diccionario por si te venía algo en otro idioma, también la enciclopedia por si querías hacer algo, en fin. Todas y cada una de estas experiencias se han ido digitalizando y se han ido convirtiendo o en una página web o en una aplicación. Y fijaros que lo más importante no es ni siquiera el ordenador, lo más importante es el teléfono móvil que está al lado. Es ahí donde podemos llevarnos todo con nosotros, ¿no? Y esa digitalización ha sucedido en los empleados de cuello blanco, por decirlo de alguna forma, aquellos a los que le habéis puesto un escritorio, y también en los empleados de cuello azul, los operarios, los camioneros, las personas que están en los almacenes, el resto de personas que trabajan dentro de la organización, de una mayor o menor forma, ¿no? ¿Por qué sucede esto de la transformación digital? Recordarlo solo, pero también hay bastante acuerdo dentro de la industria alrededor de cuáles son esos elementos, las redes sociales, la movilidad, el Big Data, el Internet de las cosas, el Cloud Computing y más recientemente los temas de inteligencia artificial y Machine Learning que lo están cambiando absolutamente todo. Cualquiera de estos elementos por sí solo tiene capacidad de crear disrupción. Cuando los pones juntos, crean una explosión, un tsunami digital o una tormenta perfecta. Y este es el origen de todo. ¿Vale? Es importante que recordemos esta tormenta, porque esta tormenta es la que explica que haya cosas que hace unos años no se podían hacer y que hoy, sin embargo, han cambiado o han creado modelos de negocio absolutamente distintos, ¿no? Y volveré a tocar un poquitito los elementos que forman parte de ella cuando hablemos un poco de qué podemos hacer en nuestras propias empresas, ¿no? Y lo otro, y sé que la audiencia tiene muchos ingenieros, lo curioso de esta tormenta perfecta, de esta transformación digital, es que no sigue una ecuación de tipo lineal. No es 1, 2, 3, 4, 5, 6, sino que es 2, 4, 8, 16, 32. 2 elevado a la x. Este es el ritmo al que se mueven las cosas. Y para los que sois un poco más cercanos a la industria, recordaréis o conoceréis la ley de Moore. La ley de Moore cumple este año 53 años, pues casi como AIM. Moore fue el fundador de Intel, uno de los fundadores de Intel, uno de los ingenieros de la empresa de microprocesadores. Y él lo que vaticinó en aquel momento es que básicamente, y simplifico, prácticamente cada año íbamos a ser capaces de meter el doble de transistores en los chips y en los circuitos integrados. ¿Eso en qué se ha traducido? Hablando un poco en plata y en claro, en que prácticamente cada año tenemos el doble de capacidad de proceso en muchos de los ordenadores, teléfonos móviles y similares. Y es lo que hace que si tenéis un teléfono móvil de hace 5 años parezca de la prehistoria o que estemos continuamente repensándonos cómo pasarnos al nuevo dispositivo. Más o menos esa ley se ha venido cumpliendo a lo largo de los últimos años. Y claro, recordemos el poder de la exponencialidad. 30 pasos lineales me llevan de aquí hasta el final de la sala, 30 pasos exponenciales son 1000 millones de pasos.
nos da la oportunidad de dar la vuelta al mundo un par de veces, ¿no? Y ese es el poder que tiene. Entonces, os pongo un par de ejemplos más para que veáis. No sé, ¿quién recuerda conectarse a Internet con un módem de 2400 bits por segundo? ¿Os recordáis el cacharrito que hacía pi, pi, pi? Si había Internet, no había teléfono en casa. Era o teléfono o Internet, una de las dos cosas. Calcular qué es lo que significa 2400 bits por segundo en comparación con una red de fibra óptica de 600 megabytes por segundo. Estamos hablando a lo mejor de 30.000 veces más velocidad para conectarnos, 30.000 veces más velocidad en cuestión de 20 años. Esto es lo que está sucediendo en comunicaciones. Y os pongo otro ejemplo, que también, para que veáis lo cercano que lo tenemos y lo poco conscientes que somos de esta exponencialidad. Esto es un disco duro de IBM del año 56. Este no lo habréis vivido, sois todos mucho más jóvenes, pero en el año 56 este disco duro de 5 megabytes de información, 5 megabytes, una sola foto del smartphone y ya habéis llenado el disco duro de IBM, costaba $125.000. El megabyte venía costando del orden de $25.000. He puesto esto por ir un poquito más atrás, pero quedémonos con algo un poco más reciente. Esta es la típica tarjeta que se compraba en el año 2005 para meter en las cámaras digitales. Una tarjeta SD de 128 megas, era lo estándar que comprábamos en ese momento. Venía costando 100 euros. ¿Vale? Fijaros lo que ha pasado con el coste por megabyte. Pero más interesante aún es 10 años más tarde, y ahora entenderéis por qué me quedo en el 2015, la tarjeta tipo que se compra en cualquier tienda es una tarjeta ya de 128 gigabytes de información, no megabytes. ¿Y por qué he puesto el ejemplo? Porque de megas a gigas multiplicamos por 1000, 2 elevado a la 10, que son los años que han pasado del 2005 al 2015, son 1024. En los últimos 10 años hemos multiplicado por 1000 la capacidad de almacenamiento. Entonces, ¿por qué hago este esfuerzo de insistir en lo de la exponencialidad? Porque lo curioso de esto, y no os he puesto el ejemplo del disquete, calcular la capacidad de un disquete de 140K versus un pendrive de no sé cuántos gigas, nos reímos del pasado, todos reconocemos esta industria, pero por alguna razón, la mente humana cuando proyecta futuro vuelve a pensar en lineal. Y nada parece indicar que las cosas vayan a cambiar. Entonces yo estoy convencido de que probablemente en el año 2025, cuando celebremos una asamblea parecida dentro de unos años, pues estaremos hablando no de una tarjeta de 128 gigas, sino de una tarjeta de 128 terabytes de información. Y ya no digo lo que le va a pasar al coste por megabyte. Ridículo, infinitesimal, cero. Cualquier cosa tendrá almacenamiento, cualquier cosa tendrá conectividad, cualquiera de vuestras fábricas, cualquiera de los productos que fabriquéis en un momento determinado podrá estar conectado. 128 terabytes de información son suficientes para almacenar todas las fotos de vuestra vida, si fuerais capaces de sacar una foto cada 30 segundos, o almacenar todas las conversaciones de vuestra vida y ser capaces de ir hacia atrás en el tiempo y decir, a ver qué dije hace 20 años. Mi mujer ya tiene esta capacidad. Es capaz de ir atrás en el tiempo y recordarme perfectamente lo que dije hace 10 años o 15 años. No es broma. Mensaje que os quiero transmitir. Pensemos en exponencial hacia futuro. Sigamos pensando en exponencial. La transformación no ha acabado. Estamos, de hecho, al principio de esa exponencial. Luego, pensar que en un plan de negocios, de los que vosotros tenéis muchos entre manos, a 3 años o a 5 años, tenéis que tener presente que algunos elementos de ese plan de negocio, probablemente los que se fundamenten en alguna de las tecnologías que comentaba anteriormente, van a ser 8 veces más potentes, 2 elevado a la 3, o 32 veces más potentes, 2 elevado a la 5, o más baratos o más fáciles de utilizar. Y ese tipo de exponencialidad tenéis que tener en vuestros planes. No es fácil adivinar el futuro, todos los gurús se equivocan, por cierto, todo el mundo se queda bastante corto, pero quedémonos con la mente, no nos riamos de cosas que en un momento determinado hoy pueden parecer primitivas, torpes o que no vayan a evolucionar. Si se rigen por este tipo de ley, en cuestión de muy poquito tiempo pueden ser tecnologías que cambien la forma de hacer vuestros negocios. Este es un mensaje absolutamente importante, ¿no? Bueno, toda esta tormenta perfecta y a la velocidad a la que se está moviendo y la exponencialidad hacen que salgan frases como esta, que ya es un poco vieja, es de uno de los fundadores de Netscape, en la que él acuñó el término este de que el software se está comiendo el mundo, ¿no? Y básicamente lo que venía a decir, el artículo es muy sencillito, tiene 4 páginas, viene a decir cómo la compañía de comercio, de retail más importante del mundo es una compañía de software. Y en aquel momento se estaba refiriendo a Amazon, quizás hoy habría que referirse también a Alibaba. Y hablaba de cómo la compañía más importante de cazatalentos del mundo es una compañía de software, LinkedIn. O cómo la compañía o la agencia de marketing más importante del mundo es una compañía de software, Google.
O cómo una de las compañías más importantes del mundo de telecomunicaciones no ha desplegado nunca ni una antena, ni un cable, ni una fibra. Y sin embargo tiene más de 1.000 millones de usuarios. WhatsApp. Entonces el mensaje no es, señores, cerrar el kiosco, cerrar vuestras industrias y convertiros en empresas de software. El mensaje es, hay que recurrir a esa tormenta perfecta, el software es uno de los elementos, no el único, para tratar de ver si podemos hacer las cosas de forma distinta dentro de nuestras compañías, ¿no? Después de esta frase salió otra que, unos años más tarde, año 2014, que decía Mobile is eating the world, que es el poner el acento en los teléfonos móviles. Asegurémonos de que las experiencias que construimos, aplicaciones, servicios, productos, interacciones de nuestros empleados con nuestras compañías, son consumibles en un dispositivo de 4 pulgadas. El ordenador cada vez va a ser menos importante. Lo importante va a ser ese dispositivo que, de nuevo, todos lleváis con vosotros en todo momento y en todo lugar, ¿no? Y luego, no es sorpresa, hace un poco más de un año la frase ha girado y ahora se llama Machine Learning is eating the world. La inteligencia artificial y el Machine Learning se está comiendo el mundo, ¿no? Y hablaré un poquitito de ello porque de verdad sí que creo que esto nos afecta a todos y de una forma absolutamente impresionante, ¿no? Los ejemplos típicos que se ponen cuando hablamos de disrupción y de transformación digital son los conocidos, los del Uber, que no tiene ningún taxi y que sin embargo pues es la compañía de transporte más grande del mundo, o Airbnb, que no tiene ningún hotel y que sin embargo tiene... Bueno, os voy a poner un ejemplo un poquito más cercano a vuestro entorno, a lo que significa la industria. No sé si conocéis Nest. Nest es una compañía que en su momento compró Google y estos señores lo que hicieron fue lo siguiente. Durante muchos años la gente ha tenido termostatos en sus casas y la dificultad con la que te enfrentas, de nuevo sois excepción porque hay mucho ingeniero aquí, pero la mayor parte de los mortales no sabemos programar los termostatos. Y al final acabamos teniendo lo más básico del termostato y no lo sabemos programar. O me recuerda aquellos tiempos del VHS cuando teníamos el 00 parpadeando todo el tiempo porque era difícil poner la hora, ¿no? Bueno, estos señores lo que han hecho es repensarse por completo la experiencia. Han fabricado ese dispositivo que tenéis al final. Es un dispositivo muy sencillito que tú giras con la mano y lo pones a la temperatura que tú quieres. El dispositivo está conectado. Tiene varios sensores distintos. Tiene el sensor de presencia, sabe si estás o no estás en casa. Está conectado a la Wi-Fi, de esa forma interactúa con la caldera y también está conectado a tu teléfono móvil. Y tiene otro tipo de sensores para calcular. Entonces, lo curioso de este dispositivo es tú lo pones en el salón y coges y lo giras y dices 22 grados. ¿Vale? Entonces, al estar conectado en Internet, él sabe que la temperatura exterior, en el caso mío, en Alcobendas, pues la temperatura exterior, imaginaros, es de 14. Yo no le he dicho cuántos metros cuadrados tiene el salón ni cuánto es el aislamiento de mi casa. Pero él simplemente ha experimentado y ha dicho, cuando la temperatura exterior es de 14 grados, yo consigo llegar a 22 grados, imaginaros, en 47 minutos. ¿Vale? Y a partir de aquí empieza un aprendizaje que no para dentro del propio dispositivo. La siguiente vez que yo trato de programar el dispositivo y le digo, quiero que a las 5 de la tarde haya 22 grados, ¿qué ocurre con este cacharro? 47 minutos antes y la temperatura exterior es de 14 grados, se activa y empieza a caminar. ¿Vale? Él detecta cuando estoy en mi teléfono móvil en Pamplona y a lo mejor lo que hace es se cambia toda la programación y dice, ese señor está fuera, no necesito tener que estar calentando la casa. Se consiguen ahorros del 40% en consumo energético a través de este tipo de dispositivos, ¿no? Entonces, no son de aplicación general, pero es un magnífico ejemplo como un dispositivo, en este caso de tipo industrial, es capaz de repensar la experiencia del usuario simplemente conectándose al resto del mundo y aplicando en este caso un poco de algoritmos de inteligencia artificial. Hay un montón de cosas más bonitas que tiene el dispositivo que no voy a contar, pero francamente es un buen ejemplo, y de estos ejemplos hay muchos, de cómo se está repensando algunos de los dispositivos que llevan acompañándonos muchos y muchos años, ¿no? Lo que decíamos antes, todo esto está generando esta famosa disrupción, que en castellano suena así de duro, ¿no? Y suena potente. Bueno, yo soy un convencido de que más que disrupción tenemos que pensar y leer oportunidad. ¿Vale? Sabéis que como siempre están las dos claves, el problema y la oportunidad. Yo creo que esto es fundamentalmente oportunidad y me atrevería a decir que para la industria navarra es fundamentalmente oportunidad. En los tiempos en los que vivimos, el acceso a la tecnología, a la información, al talento, es más fácil que nunca. Y hoy no impide que una compañía, por muy pequeña que sea, de aquí de Navarra, pueda competir con una compañía californiana en el acceso a sistemas de computación o algoritmos de inteligencia artificial o a cualquier cosa. Entonces, realmente lo que hay es oportunidad por delante y yo creo que ese tiene que ser un poquito el reto, ¿no? Pero no nos olvidemos, esa transformación está ocurriendo. Fijaros lo que ha pasado. Año 55, de las 500 compañías que formaban parte del índice Fortune 500, quedan 61.
439 compañías de las más grandes del mundo en una serie de años han desaparecido, ¿no? Y esto habla de historias de fracaso y habla de historias de éxito. Habla de historias de compañías que no existían, Airbnb, año 2008, Uber, año 2009, Google, año 1998, compañías que no existían hace menos de 20 años y que ahora se han convertido en gigantes y colosos absolutamente mundiales, ¿no? Sabéis que ahora, por primera vez también en la historia, si recordáis un poco quiénes eran las grandes compañías del mundo en capitalización bursátil hace unos años, hablamos de alguna banca, algún petrolero y demás. Hoy las 5 compañías más importantes del mundo en capitalización son tecnológicas: Apple, Amazon, Facebook, Microsoft y me dejo una, y Amazon, ¿eh? Entonces es importante de nuevo tratar de leer ese impacto de la tecnología. Entonces, aparco aquí, espero que os haya removido un poquitito de vuestros asientos en cuanto a que de verdad lo de la transformación va en serio. Y os cuento ahora un poco cómo se enfrenta Google a ella. Entonces os decía, Google cumple este año 20 años. Somos más jóvenes que probablemente la mayor parte de las empresas que estáis aquí representadas, ¿no? Entonces poco tenemos que contaros en cuanto a muchas de las transformaciones que ya habéis vivido. Esta es una foto de nuestros 2 fundadores. Nosotros estamos dirigiendo la compañía y gestionando la compañía convencidos de que a lo mejor hoy, quizás aquí, en la Universidad de Navarra, hay alguien que le está dando vueltas a una forma distinta de enseñar mapas en 3 dimensiones. O hacer un teléfono inteligente de una forma diferente a como lo hemos hecho, o cualquiera de las otras cosas que nosotros hacemos en este momento relativamente bien. Y lo que estamos es preparando a la organización para enfrentarnos a esa posible disrupción que venga por delante y que no simplemente nos desplace, ¿vale? Eso es un poco lo que hacemos en Google. ¿Y cómo nos preparamos para este mundo, para esta cultura, para esta disrupción que tenemos por delante? Apostando por la innovación. Pero apostar por la innovación no significa tener un departamento de innovación o aumentar el porcentaje de innovación o aumentar el... Es mucho más que eso, es crear una cultura en la que se respire innovación por todos los codos y que todas y cada una de las personas y agentes dentro de la organización sean polos de innovación. Eso es un poco lo que sinceramente creo, como empleado de Google os lo digo, y esta es mi experiencia al incorporarme, es especialmente diferente, ¿no? Entonces, no sé si habéis visto la película Los Becarios. Bueno, es una comedia de 2 personas que se incorporan a Google y salen fotos de nuestro campus. Y aquí tenéis fotos de nuestras oficinas, de algunas de las oficinas, y la verdad es que las oficinas son francamente bonitas, agradables, hay veces que parecen más parque de atracciones que oficinas. Y por otro lado, pues a los empleados les damos comida gratis en todo momento, en todo lugar, de calidad, en fin, se trata al empleado de maravilla. Entonces, algunos podéis estar pensando, ya está, si yo en Navarra quiero tener éxito, lo único que tengo que hacer es pintar de colores la oficina, meter unos cuantos futbolines y unas cuantas máquinas recreativas o dar comida, y en ese sentido podéis dar mejor comida incluso que la que nos dan en Madrid porque tenéis mejor producto. Bueno, desgraciadamente no es tan fácil. La innovación, el entorno en el que trabajen las personas es importante, pero eso no es fundamental. Si fuera esto, es cuestión de dinero. Podríais escribir un cheque y decir, oye, señores, vamos a hacer más innovadora la compañía simplemente cambiándole un poco la imagen. La fórmula de la innovación en Google es la combinación de personas y de tecnología. Tan simple como eso. En unas oficinas chulas y demás, vale, sí, pero es personas y tecnología. Y esto puede parecer una obviedad. Y estoy seguro de que si os pregunto, muchos diríais, sí, parece que también aplica en mi caso y yo también podría decir que la fórmula de la innovación en mi compañía es estas 2 cosas. Os voy a contar un poquitito cómo lo hacemos. Cómo hacemos la parte de tecnología, pero sobre todo cómo hacemos la parte de personas, para que ver si os puede inspirar un poco de cómo desarrollamos esa parte del talento. Rápidamente un par de pincelazos sobre la parte de tecnología. Bueno, detrás de esta cajita que a lo mejor habéis usado alguna vez, tenemos esto otro. Esa cajita lo que hace es esconder una complejidad descomunal en la que hay millones y millones de ordenadores con mucha tecnología, con mucho diseño industrial, con mucha climatización avanzada, con mucha inteligencia artificial, que producen la magia de que tú preguntas algo y te sale la respuesta en cuestión de milisegundos y somos capaces de anticiparnos un poco a vuestras preguntas, ¿no? Esto, digamos, lo podéis imaginar. O sea, que Google al final en el fondo es una compañía de muchos ingenieros, ¿vale? Que son los que han construido este tipo de centros de procesos de datos, ¿no? Y si tuviera que deciros algunos mensajes alrededor de tecnología, lo primero, foco en el móvil, ¿vale? Los que fabricáis, sobre todo aquellos de vosotros, quizás no seáis la mayoría, pero los que tenéis servicios, compañías B2C y ofrecéis servicios a consumidores finales, importantísimo el móvil. Y que el móvil sea de verdad el centro en el cual puedan darse
todas las interacciones de empleados con empleados o de empleados con clientes o con proveedores. Eso es fundamental desde un punto de vista de mensaje. Segundo, explotar la nube. La nube, sin entrar en detalles, debería de permitir al empresario navarro arriesgar más. Hoy todos podéis salir de aquí, ir a vuestras casas, abrir un ordenador y contratar un sistema de Big Data en un modelo de pago por uso. Y os ponéis a hacer Big Data, y si dentro de 2 semanas el Big Data no ha funcionado, que hay veces que no funcionan, en el sentido de que no sale ninguna magia de ese Big Data, simplemente apagáis los ordenadores y habréis pagado en un modelo de pago por uso por 2 semanas. Entonces, esa posibilidad debería de permitiros arriesgar un poquitito. Ya lo diré posteriormente, pero no existe innovación sin riesgo. No existe innovación sin algunos pequeños fracasos. El objetivo es fracasar con cosas baratas y fracasar de forma rápida, pero necesitamos permitir un poquitito. Entonces, la computación hoy os permite tener, la computación en la nube os permite tener capacidad de cómputo infinita, capacidad de almacenamiento infinita, capacidad de inteligencia artificial infinita o de Big Data absolutamente infinita. Es lo que hace cualquiera de las compañías que saca un juego en el teléfono móvil y de repente lo empiezan a utilizar 500 millones de personas. Ese señor no ha comprado un solo ordenador. Lo que ha hecho es contrata los servicios de Google o de Amazon o de cualquiera de los otros y empieza a programar. Y si el juego tiene éxito, su solución escala hasta millones de usuarios, y si su juego no tiene éxito, cosa para la que también hay que prepararse, lo único que tiene que hacer es pagar por las horas, los días o las semanas en las que ha utilizado ese ordenador, ¿no? Entonces, ese es el concepto. No quería hablar de la nube desde un punto de vista tecnológico, sino desde un punto de vista de impacto económico y de impacto a la hora de tomar más decisiones o de ser más innovador. Y luego el concepto de datos, ¿no? Todo el mundo habla ahora de los datos como el petróleo del siglo XXI. No sé si todo el mundo es consciente de por qué se habla de este tipo de cosas. Entonces os voy a poner un par de ejemplos. La explosión de datos es brutal. En los últimos 2 años se ha generado tanto volumen de datos como en los anteriores 5.000. Todo es digital, las interacciones son digitales, las transacciones son digitales, el aprendizaje son los vídeos, las fotos, todo se registra de forma digitalmente. Y ese volumen de datos tiene la capacidad de transformar un montón de cosas que ahora os comentaré, ¿no? No sé si estáis ya familiarizados con petabytes, ¿no? Que son 1000 teras. Bueno, pues después del peta viene el exabyte, y después del exabyte viene el zettabyte, y después del zettabyte viene el yottabyte. Y estas siglas que se utilizan todavía poco, empezaréis a utilizarlas cada vez más. Y es precisamente por el volumen de información que tenemos que gestionar. Ese empieza a ser absolutamente descomunal, ¿no? Ese es el volumen de datos que vamos a estar gestionando diariamente, al año, en el año 2025. Entonces, ¿por qué? ¿Dónde está uno de los elementos fundamentales de los datos? Ahora todo el mundo habla de inteligencia artificial y de machine learning. Esta foto no es de un concierto de rock o de un grupo de rock de hace unos años. Es la foto de una de las primeras reuniones en las cuales se empezó a hablar de inteligencia artificial, años 50 y pico. Llevamos muchos años hablando de inteligencia artificial y seguro que en la universidad muchos de vosotros hablaron de sistemas expertos y de distintas cosas de inteligencia artificial. ¿Por qué todo el mundo habla ahora otra vez de inteligencia artificial y de machine learning? Bueno, pues lo que ha pasado es fundamentalmente esto que ocurre en pantalla. Hay 3 cosas ahora que son diferentes. Uno es la computación que os decía antes, computación infinita, infinita. Los ordenadores que necesitéis, ¿cuántos quieres? 20.000, 50.000, aquí los tienes, ¿vale? Y disponibles de forma rápida. Segundo, nuevos algoritmos basados en redes neuronales que permiten reproducir cómo piensa el cerebro humano, cómo aprende el cerebro humano. Entonces, de la misma forma en la que nosotros aprendemos a distinguir un perro de una vaca, pues las máquinas son capaces de distinguir un perro de una vaca de un gato o distintas razas de vaca o distintas razas de perro o similares. Tercero, y es el punto fundamental, volumen de datos. Los sistemas de aprendizaje y de inteligencia artificial solo funcionan si somos capaces de entrenarlos con un volumen de datos grande. Entonces, Google ha hecho eso cuando ha querido coger y separar, y no sé si utilizáis Google Fotos o una solución así. Tú puedes preguntarle gato y te busca todas las fotos que tú tengas de gato. Puedes preguntarle perro, Yorkshire Terrier, pastor alemán o lo que quieras. O puedes preguntarle abrazo, beso, barco, pizza o lo que quieras y lo distingue. ¿Cómo se ha hecho eso? Teníamos un volumen de fotos importante y hemos entrenado a los modelos. Entonces yo cojo 50.000 fotos de gato y le digo, esto es un gato, esto es un gato, esto es un gato, esto es un gato. Y le pongo 50.000 fotos de perro y la máquina en un momento determinado, gracias a ese volumen de datos, sin ser programada explícitamente para detectar lo que es un gato de lo que es un perro, es capaz de distinguir con un nivel de acierto muy alto lo que es un perro y lo que es un gato.
Claro, esto para vosotros no es tan relevante. Algunos podéis estar pensando en usos del reconocimiento automático de imágenes. Para vosotros lo relevante es cómo cojo vuestros datos, los datos que se generan en vuestras industrias, en vuestras plantas, y los convierto en inteligencia artificial, de tal forma que la máquina sea capaz de tomar decisiones más interesantes o más inteligentes, quizás, de las que somos capaces de gestionar los humanos con nuestro cerebro. Y os voy a poner dos ejemplos, ¿vale? Esto es una foto de un centro de proceso de datos de Google. Nosotros llevamos 20 años haciendo centros de procesos de datos. Ya os podéis imaginar que en la cuenta de resultados el gasto energético que tenemos es grande, ¿vale? Estamos pegados a centrales hidroeléctricas o contratamos, y ya contaré posteriormente, pues a grandes proveedores, como es el caso de Acciona Energía, que nos proporciona energía verde en el desierto de Atacama, en Chile, ¿no? Nosotros pensábamos que esa línea la teníamos optimizada, ingenieros, y bueno, pues esto ya lo hemos mirado, ya sabemos cómo quitarle un grado, bajarle un grado y optimizarlo. Bueno, lo que hemos hecho es meterle sensores a todos los centros de procesos de datos y generar un volumen de información importante y aplicar algoritmos de inteligencia artificial. Hemos bajado el gasto de climatización en un 40%, sobre una línea que de nuevo pensábamos ya estaba optimizada. Y os pongo un ejemplo de esta mañana. Esta mañana, si vais a la prensa, veréis una noticia por la cual Repsol y Google han llegado a un acuerdo para optimizar el sistema de refinamiento que tiene Repsol en una de sus refinerías, en este caso en la de Tarragona, ¿vale? Lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo. Un sistema tan grande y tan complejo como una refinería genera un volumen de datos enorme. Vamos a coger todos esos volúmenes de datos, vamos a entrenar los modelos de inteligencia artificial y esto va a permitir a Repsol, en un momento determinado, en vez de gestionar con 30 variables, que era como gestionaban ellos las refinerías, empezar a gestionar 400 variables distintas, ¿vale? Y estas son palabras de ellos, de Repsol, piensan que el impacto que podría tener puede ser de un ahorro de 100 millones de euros. Entonces, ¿en qué consiste vuestro ejemplo? No lo sé. Pero si no estáis atesorando los datos, os estáis impidiendo la oportunidad de que en un momento determinado esos datos generen valor diferencial dentro de vuestras compañías, os permitan ser mucho más eficientes o hacer cosas diferentes a como los haga otro de vuestros competidores. Y vuestros datos son vuestros. Entonces, las compañías van a ser, antes se hablaba de que todas las compañías tendrían que ser compañías de software, ahora se habla de que todas las compañías van a ser compañías de datos, ¿vale? Y que son esos datos los que nos van a permitir tener procesos más eficientes o similares, ¿no? Acabo la parte de tecnología. Entonces, os decía antes, digo, personas. Si me tengo que quedar con uno de los dos, claramente es con personas. ¿Por qué? Porque las personas o compran la tecnología, o alquilan la tecnología, o fabrican la tecnología que necesito. Pero las personas son de verdad irreemplazables. Entonces, la frase esta que nosotros decimos, también la diréis cualquiera de vosotros, y la solemos escribir en nuestras páginas web y en nuestras memorias anuales, y decimos, y se nos hincha la boca, y decimos, las personas son lo más importante. Mi experiencia personal es que lo decimos, pero no necesariamente lo hacemos. Y no lo ejecutamos con la contundencia con la que quizás podríamos ejecutarlo. Y esto es fácil decirlo. Entonces voy a poner un par de ejemplos de cómo lleva Google esta máxima a que sea un principio que guía la toma de decisiones dentro de la organización. Y os pongo ejemplos concretos alrededor de ello, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué ponemos el foco en las personas? Porque si tú quieres fabricar el coche sin conductor o alguna de las otras innovaciones en las que estamos trabajando en Google o en cualquiera de vuestras empresas, todo eso surge de una serie de ideas. En el fondo, estas innovaciones son fruto de algún tipo de idea creativa. Pero las empresas no tienen ideas. Google no tiene ideas. Ninguna de vuestras compañías tiene ideas. Las ideas las tienen las personas, de nuevo. Y en concreto, este adjetivo, las personas comprometidas, o quizás mejor que comprometidas, el término inglés es engage. Son personas vinculadas, identificadas con el proyecto. Entonces, el secreto de generar una cultura de innovación dentro de vuestra organización es conseguir el máximo número de personas, de vuestros empleados, que estén absolutamente comprometidos con vuestro proyecto. Nunca vais a conseguir un 100%, pero desde luego, si conseguís aumentar la proporción, lo que generaréis es, esas personas generarán ideas y esas ideas os darán las innovaciones. Las innovaciones disruptoras, como el coche sin conductor, o las innovaciones que os permitan mejorar un proceso un 2%. ¿Vale? Pero muchas de esas ideas ya están dentro de vuestra organización. Y os contaré un par de ejemplos. Si las personas son lo más importante, ¿qué pensáis del proceso de reclutamiento? Absolutamente crítico. Alguna vez oí a alguien definir que Google lo que hace fundamentalmente bien es esto, reclutar talento. Entonces, ¿cómo se funciona el proceso de reclutamiento en Google?
Ninguna persona dentro de Google, ni el presidente, ni los directores generales, ni los vicepresidentes, tiene capacidad de contratación de forma unilateral. Nadie. Cuando se va a generar una oposición, se abre, se publica, la ponemos en Internet, y se genera un comité con 4 personas que van a tomar y tienen capacidad de veto sobre la persona que estoy contratando. 4 personas distintas. Las 4 personas son el jefe, este es el sospechoso habitual. Segundo, un compañero de la persona que estoy contratando o incluso un empleado de la persona que estoy contratando, un futuro empleado de la persona que estoy contratando. Es decir, en vez de ser el jefe quien entrevista al candidato, hay veces que en nuestro caso ocurre al contrario. Una persona está entrevistando a un posible candidato que va a ser su posible jefe y tiene capacidad de veto. Tercero, una persona de fuera de España. Ya podéis imaginar qué es lo que se está buscando aquí. Alguien de otra región que dé su opinión de forma objetiva sobre si esta persona es o no un buen candidato para formar parte de Google. Y el cuarto es también curioso. El cuarto no sabe nada de la posición. Es decir, puedo estar contratando a un ingeniero y le está entrevistando a un abogado. O puedo estar contratando a un comercial y le está entrevistando un ingeniero. ¿Vale? Las 4 personas van a chequear sistemáticamente estos 4 atributos. Y se van a puntuar cada una de las entrevistas. Os decía antes que somos una compañía de ingenieros, todo dentro de Google tiene datos. Todo está absolutamente procedimentado. Entonces tú vas a chequear el atributo de capacidad cognitiva, el otro no sé qué, y se puntúa. Y de nuevo, los 4 tienen que decir que ok al candidato para que este candidato en un momento determinado pueda pasar. Chequeamos el atributo rojo, que es el obvio, el de conocimiento del puesto. Eres buen ingeniero si estoy contratando a un ingeniero, buen abogado, pero ese no es el atributo más importante. ¿Por qué? Porque el mundo está cambiando, Google está cambiando. Y pasado mañana vamos a tener que hacer cosas distintas a las que hacemos hoy. El riesgo de contratar a un tío muy bueno para hacer lo que hoy quiero es que pasado mañana resulte que tenga que hacer otra cosa y este señor ya no sea la mejor persona. Luego necesito personas capaces de aprender, de reinventarse y de evolucionar con la propia organización. Eso es el atributo azul. La capacidad de responder a un determinado tipo de problema, de aprender de un determinado tipo de problema, de entender los aspectos que hay dentro de un problema hipotético real que yo en un momento determinado le ponga. Tercero, chequeo liderazgo. El liderazgo significa gestionar personas o cooperar y colaborar con otros compañeros. Tú puedes ser el ingeniero más importante del mundo en Machine Learning, que si eres un tío odioso con el que no se puede trabajar, a Google no le interesa. Entonces, el talento individual es importante, pero el que es fundamental es el colectivo. Luego volveré a hablar de este tema. Entonces necesitamos gente con la que se trabaja a gusto, que coopere, que colabore y que siempre dé lo mejor de sí mismo. Y luego chequeamos esto último que llamamos Googliness, que es un poco, no exactamente ese encaje cultural, pero lo que queremos ver es si es una persona que piensa diferente, que piensa en grande, que cuestiona los status quo, ¿no? En el fondo, la respuesta que queremos respondernos en este caso, en esta entrevista, es: si yo me quedo en el aeropuerto 3 horas atascado, ¿esta es una persona con la que estaría a gusto o no? ¿Vale? Suena algo tan básico y tan primitivo como eso, pero es súper importante. Os podéis imaginar, no voy a entrar en detalles de quién chequea qué atributos, ¿vale? Para chequear el atributo de Googliness no hace falta ser un experto en la materia. Eso lo podemos chequear cualquiera y por eso os decía que metemos a gente que no son necesariamente de la función, ¿no? Para que no nos condicione demasiado el rojo, el atributo rojo, el del cómo de bueno de ingeniero eres, porque de nuevo eso es importante, pero no es absolutamente necesario, ¿no? Otra cosa interesante que hacemos es, bueno, tratamos de contratar gente buena, gente inteligente que traiga ideas dentro de la organización. Pero contratamos gente así no para decirles lo que tienen que hacer, sino para que sean ellos los que nos digan a nosotros, en Google, qué es lo que tenemos que hacer para mejorar. ¿Qué otras cosas podemos mejorar dentro de Google? Entonces, una de las cosas que hacemos es darles empoderamiento. ¿Y cómo se da el empoderamiento? Bueno, pues una de las cosas que hacemos es, tenemos una regla que llamamos la regla del 80-20. Cualquier empleado de Google puede dedicar, agárrense, un 20% del tiempo a hacer lo que quiera. 20% de su tiempo para hacer lo que quiera. Entonces algunos estaréis haciendo números y diréis, eso es un día a la semana, eso no tiene sentido, esto no encaja. Os voy a confesar que a veces la regla es la regla del 100-120, en el sentido de que todos vamos desbordados, no tenemos apenas tiempo, pero aún así esta regla sigue teniendo un montón de sentido. Hay gente que dedica un 1%, un 2%, un 5%, pero lo que hay detrás es este concepto de tus ideas son bienvenidas. Cualquier idea que tú en un momento determinado tengas o cualquier pasión que tú en un momento determinado tengas, la puedes ejecutar en Google. Y os pongo ejemplos de qué hacemos con ese 20%. Hay personas en mi equipo que dedican su 20% para ir a hospitales infantiles, a los centros donde están los niños hospitalizados por enfermedad de cáncer,
y les llevan gafas de realidad virtual y durante un par de horas a los niños de la realidad que les está tocando vivir en un momento determinado. ¿Vale? ¿Podéis imaginar el grado de motivación que produce eso? El que tú que tengas esa pasión, porque esto lo han decidido ellos. Este no es el proyecto que Google ha dicho, este es un proyecto en el que ellos han dicho esto para mí es importante y yo lo quiero hacer. Bueno, pues que se sientan arropados dentro de la organización para hacerlo, pues es algo que genera muchísimo engagement, que comentábamos anteriormente, ¿no? Hay personas que utilizan este 20% del tiempo para probar otro departamento. Hay gente que puede estar en el departamento de ingeniería y decide probar el departamento de planificación. Y lo que hacen es, a lo mejor no un 20%, pero dedican un poquito de su tiempo a entender, a contribuir en un proyecto de un departamento al lado. Y de aquí salen un montón de beneficios. Sale el beneficio de que el departamento que recibe al candidato se enriquece desde un punto de vista distinto, el candidato se enriquece con el punto de vista del otro departamento y se generan además la capacidad de posibles rotaciones de tipo horizontal. No siempre se promociona obviamente de forma vertical, sino que en un momento determinado cambiar de departamento enriquece y también genera engagement. Y hay gente que utiliza el 20% del tiempo para otras cosas también curiosas, ¿no? No sé si reconocéis este coche. Este es el coche que pasa por las calles de Pamplona y del resto de Navarra sacando fotos para que luego entréis en Google Maps y podáis ver las fotos de lo que ha pasado este coche. Bueno, pues esto es real, es una anécdota. Un ingeniero de California se vino a Barcelona de vacaciones y cuando estaba ahí en California queriendo ver el hotel, se dio cuenta de que no teníamos fotos del hotel. Y no las teníamos porque la carretera por la cual está en la calle donde estaba el hotel es una calle peatonal donde no pasaban coches y por lo tanto no teníamos acceso. ¿Qué hizo este señor cuando llegó a California? Cogió su tarjeta de crédito de empresa, cogió su empoderamiento, ese 20%, y fabricó este cacharro que tenéis en pantalla. Fabricó un triciclo con los escáneres, los sensores y el resto de cacharros que le hemos puesto encima, ¿no? Ese cacharro, esa idea de esta sola persona, hoy está beneficiando a cientos de millones de personas en el mundo porque no solo tenemos el triciclo, sino que hemos sido capaces de llevar la innovación, pues no sé, ponerlo a lomos de un camello o incluso en una escafandra debajo del agua, como habéis visto en alguna de las experiencias. Entonces, de nuevo, no todas las innovaciones van a ser así de dramáticas, ¿vale? Yo os estoy poniendo un ejemplo. Gmail es el caso de un 20%, un ingeniero que estaba frustrado con los sistemas de correo electrónico convencionales y se puso a programar y fabricó Gmail. Y hoy Gmail tiene más de 1.000 millones de usuarios en el mundo, ¿no? Entonces, hay ejemplos preciosos de qué sucede cuando lo que haces es darle empoderamiento a nuestros empleados y a nuestras personas. Todos tenemos un montón de genios dentro de nuestra organización, muchas veces no lo sabemos, ¿vale? Que tenemos esos genios dentro de la organización o no les permitimos ser un genio dentro de la organización, ¿vale? Lo otro que es fundamental es el concepto que os decía antes de inteligencia colectiva. Nosotros aplicamos la frase del presidente de Amazon, de Jeff Bezos, por el cual la innovación surge siguiendo la regla de las 2 pizzas. Esto habría que castellanizarlo o acercarlo a un entorno como el de Navarra, pero en general los equipos en los que se produce innovación son equipos que puedes alimentar con 2 pizzas. 4, 6, 8 personas, ¿vale? Mejor unos cuantos pinchos que no 2 pizzas, pero 4, 6, 8 personas. Las compañías no son más innovadoras por tener decenas de miles de empleados, ¿vale? Eso nos lo demuestran todos los días las startups que están fabricando innovación, generando innovación y son 4 gatos, por decirlo de alguna forma. ¿Qué ocurre ahí? Hay un grupo de personas muy apasionada, muy convencida del proyecto que tienen entre manos, luchando, porque hay que luchar y hay que trabajar duro, y son capaces de generar innovaciones que en otras compañías o en otro tipo de organizaciones no son capaces. Entonces, tenemos que generar y obsesionarnos por generar entornos de comunicación y de colaboración. Es así donde se produce la innovación. De nuevo, no son 2 cerebros, es unas cuantas personas trabajando juntos. Nosotros estamos convencidos de que los modelos de organización tradicionales están superados. Los modelos jerárquicos son necesarios, no me malinterpretéis, pero no son suficientes, porque de nuevo el mundo se ha hecho complejo, ¿vale? Sabéis que se habla del mundo VUCA. El término VUCA viene de volátil, incierto, complejo y ambiguo. Es un término que acuñaron los soldados americanos cuando se estaban refiriendo después de la Guerra Fría a lo que sucedía en el Oriente Medio, ¿vale? Hoy el mundo es así. Es muy difícil prever. ¿Quién tiene planes a 5 años y que se cumplan? Yo trabajé en alguna compañía en la que hacíamos planes a 5 años, pero cuando llevábamos 3 meses de ese plan ya lo estábamos cambiando. Cada 3 meses ya estábamos cambiando el plan. Bueno, el mundo se ha hecho complejo, los gurús se equivocan y es muy difícil enfrentarse. Entonces, los jefes, tengo malas noticias para vosotros, no tenemos las respuestas a todas las oportunidades y retos que hay dentro de la organización.
Necesitamos oxigenar nuestra perspectiva y nuestros puntos de vista con el resto de puntos de vista de la organización y generar organizaciones en las que, además de cierta jerarquía, convivan con elementos como la transparencia, la confianza, la colaboración o la cooperación. Algo más parecido a lo que sucede en las redes sociales, en el cual el que manda, entre comillas, el que más seguidores tiene, el que más capacidad de influencia tiene, no es un tema de galones, es un tema de cuánto ha contribuido y, por lo tanto, cuánto consigue que los demás le traccionemos, ¿no? Y que se convierta de verdad en un líder. Os pongo ejemplos de cómo hacemos eso dentro de las organizaciones, porque es fácil decirlo y ahora cómo lo implementa. Transparencia. En Google todo se comparte por defecto, ¿vale? Y os cuento un par de cosas que se comparten. Los calendarios están compartidos. Entonces, yo puedo poner mi calendario en privado, sí. Puedo poner una reunión en privado porque es una reunión sensible o lo que sea, por supuesto, pero por defecto mi calendario está abierto. En mi calendario hoy pone que estoy aquí en Pamplona dando esta charla, ¿vale? Y mis equipos saben que en un momento determinado hoy estoy fuera de la oficina y demás. Y es un mensaje de transparencia que además hace más productivo la colaboración y cuando nos queremos poner varios empleados de acuerdo alrededor de cuando nos reunimos o similares. Compartimos en una intranet las caras de las personas, eso lo tenéis también probablemente muchos de ellos. ¿Cuántas personas reportan a alguien? Si este señor tiene muchas personas reportándole o poco, cuándo entró dentro de la compañía. Compartimos los objetivos de las personas. Yo puedo entrar en la intranet y ver que una persona que está en California, su objetivo es satisfacción de cliente, o reducción de costes, o eficiencia operativa, o innovación, o lo que fuera. No entramos en el detalle de confidencialidades, pero eso me permite tener más empatía a la hora de yo cooperar o colaborar con cualquiera de estas personas, ¿vale? Porque no siempre es fácil o evidente, ¿no? Y trabajamos toda la información en la nube, ¿no? Y lo de trabajar la información en la nube, de nuevo, puede parecer un tema para el director de sistemas, y es ciertamente importante desde un punto de vista de sistemas, pero es importantísimo desde un punto de vista cultural. Cuando trabajamos en nube, yo tengo el acceso a mi información desde cualquier dispositivo. A mí se me rompe el ordenador, no ha pasado nada. Nosotros intercambiamos dentro de Google 2 ordenadores, 2 empleados, y seguimos trabajando exactamente igual. Probar a hacer eso dentro de vuestras organizaciones. No hay nada dentro de los ordenadores, todo está en la nube, me conecto desde el teléfono móvil y puedo hacer exactamente lo mismo o desde el ordenador de casa. Pero más importante que eso es, cuando la información está en la nube, yo puedo compartir la información de forma sencilla y podemos producir este tipo de efectos en los cuales varias personas, un equipo de trabajo, quizás distribuido físicamente, están cooperando y colaborando en tiempo real en cualquier tipo de proyecto. Y nos permite de nuevo, en vez de coger y adjuntar emails, y te paso la información y tú la modificas y aquí tienes la versión 3 y luego le pasas la versión 4 a otro y luego ya nadie sabe quién tiene la versión final y demás, trabajamos con este tipo de herramientas de tipo colaborativo y hay varias marcas además de la de Google para poderlo hacer, pero que nos permiten trabajar en tiempo real con los documentos y los trabajos con toda la organización. El impacto cultural que esto tiene es fundamental. Más nos enriquecemos los unos de los otros. Cuando yo estoy haciendo mi presentación de los lunes, que es una especie de conjunto de diapositivas como esta, en las que distintas personas del equipo, cada uno contribuye su diapositiva, como todo el mundo estamos trabajando en el mismo documento, yo estoy viendo con este ojo qué es lo que está escribiendo mi compañero en la derecha y con este otro lo que está escribiendo mi compañero de la izquierda y estoy en tiempo real sacando buenas ideas de cosas que debería incorporar en mi análisis. Y lo que ocurre es que el estándar de toda la presentación sube y la presentación al final parece una presentación y no es el copy-paste de una serie de diapositivas hechos por 5 personas distintas que no consigue que la organización o que la conversación fluya, ¿no? Tratamos de vernos las caras, de nuevo el lado humano dentro de Google. Nosotros no nos llamamos casi por teléfono. Todos los teléfonos móviles que tenemos son dispositivos de videoconferencia, todos los ordenadores son dispositivos de videoconferencia, el 100% de las salas de reuniones de Google, incluso las salas de reuniones para uno, tienen videoconferencia. Entonces tratamos de vernos las caras muchísimo. Somos 80.000 empleados, hacemos 220.000 videoconferencias diarias. ¿Y eso qué permite? Pues permite que yo trabaje con compañeros en Dublín, a los que no le he visto nunca físicamente y sin embargo les considero amigos. Y nos permite ver el body language y nos permite que las reuniones sean un 30% más cortas, precisamente porque todos estamos concentrados en lo que estamos concentrados, ¿no? Esto hace unos años no era posible. Los presupuestos de vuestras compañías o los nuestros no hubiesen hecho fácil el que todas las salas de reuniones tuvieran videoconferencia. Hoy se puede poner videoconferencia en una sala por 500 euros. La tormenta perfecta de lo que comentamos anteriormente hace que este tipo de cosas estén hoy bastante más accesibles, ¿no? Otro elemento bonito. Hablamos siempre de cultura, hablamos siempre de personas, de cómo generar una cultura en la que se produzca innovación. Bueno, en estos entornos en los que tú quieres generar colaboración y compartición, el generar un entorno en el que se agradece a los compañeros determinado tipo de comportamientos es fundamental.
Entonces, cuando alguien hace algo relevante por otro empleado de Google, nosotros nos podemos dar las gracias como haríais en cualquier sitio de vuestra compañía. En el café le das un abrazo o lo que quieras. Además de hacer eso, lo hacemos electrónicamente. Tenemos una página web, que es esta que tenéis reflejada en pantalla, en la que yo entro, G-Thanks, y digo, voy a darle las gracias a Pepito, porque Pepito, oye, hizo una presentación ayer excelente, me echó una mano en no sé qué, o tuvo un problema con mi hijo y mientras yo no pude, él lo estuvo haciendo y demás, ¿no? Esto queda registrado, genera un email que le llega al compañero y que tú puedes copiar a las personas que quieres. Y nosotros en general abusamos del entorno y decimos, oye, solemos copar a todo el departamento y que el departamento vea que alguien, no recursos humanos, no los jefes, cualquier empleado, de forma espontánea, puede agradecer y reconocer la labor de otro compañero. ¿Vale? Esto no es una vez al año cuando hacemos la gestión del rendimiento. Esto sucede en todos y cada uno de los días del año. ¿Vale? Y decide de nuevo, de una forma preciosa, muy espontánea, decir, oye, te quiero dar las gracias. No sabéis el poder que tiene este tipo de cosas. Y luego genera también un montón de información. Alguien vino el otro día con su currículum, se estaba presentando a una posición dentro de mi departamento, un compañero de Dublín, y venía con el currículum y algo que para mí era más importante, 53 G-Thanks en los últimos 4 años. En los últimos 4 años, en 53 ocasiones distintas, compañeros de trabajo suyo habían decidido de nuevo, de forma espontánea, agradecer a este señor el que le hubiese echado una mano. A mí me dice infinito de qué tipo de atributos y de valores puede traer esta persona para cooperar y generar dentro de mi compañía. Sin entrar en muchos detalles, si en vez de pulsar en ese botón, pulso en este otro, porque veáis hasta qué punto lo llevamos, cualquier empleado de Google puede dar 100 euros a cualquier otro empleado de Google. Y no hay límite. Me parece que hay un límite de 16 veces al trimestre o algo así, que no tiene sentido. Siempre que lo cuento, todo el mundo dice, eso en España no funciona. ¿Por qué? Pues porque lo que ocurriría es que tú me lo das a mí, yo te lo doy a ti. Para eso sirven los datos. Para eso sirven los datos. Si alguien está abusando del sistema, rápidamente se detecta. Pero es precioso desde un punto de vista de gesto. Y yo os digo, no hace falta que implementéis lo de los 100 euros, ¿vale? Pero por lo menos daros la oportunidad de hacer algún tipo de proceso en el que el reconocimiento, el agradecimiento, sea reconocido, ¿vale? Y generéis ese atributo que es fundamental en cualquiera de estos entornos, ¿no? Nosotros, os lo decía antes, estamos convencidos de que hay un montón de genios dentro de vuestra compañía. Recuerdo que una vez alguien quiso contratar a una consultora para fomentar más la innovación en su organización. Entonces, la consultora vino a la organización, preguntó al comité de dirección y le preguntó al comité de dirección ¿por qué no sois más innovadores? Y sintetizo, la respuesta fue no somos más innovadores porque nos faltan ideas. Esa misma pregunta se la hizo al resto de la organización, a los operarios, a la gente que estaba pegada al cliente, pegada a la fábrica. Y la respuesta más o menos vino a ser no somos más innovadores porque nadie nos escucha. Y yo creo que esto sucede mucho en las organizaciones. Muchas veces hay un montón de ideas, pero desgraciadamente las ideas no están conectadas con la toma de decisión. Y necesitamos organizaciones en las que eso suceda, porque de nuevo el mundo se ha hecho complejo. Por muy listos que seamos, no vamos a ser capaces de tener todas las ideas. Y yo estoy convencido de que hay un montón de buenas ideas dentro de vuestra organización que lo único que tenéis que hacer es daros la oportunidad de escucharlas y de que esas ideas os lleguen en un momento determinado a vosotros, a vuestros mandos intermedios, a donde fuera, ¿no? Y de poderlas poner en marcha. Os cuento algún ejemplo. Si pasa la diapositiva. Yo le estoy dando, pero no me pasa. Ahora, gracias. Os cuento un ejemplo de cómo lo hacemos en Google, ¿vale? Para que veáis que se puede hacer y no tenéis excusas para no hacerlo. Esta es una foto de un evento que se realiza, se llama TGIF, Thanks God It's Friday. Gracias a Dios es viernes. Se celebra los jueves. Se celebra los jueves por la tarde porque es un evento mundial. Es un evento que se celebra en una cafetería, tipo esto, muy parecido a esto, en California, que se llama Charlie's, en las que todos los jueves del año, nuestros fundadores y su equipo directivo dedican 1 hora y media de su tiempo al resto de la organización. Si las personas son lo más importante, este tipo de comportamientos tienen sentido. ¿Qué hacemos en esa reunión? Se coge un tema y se comparte con el resto de compañeros. Y el tema puede ser el lanzamiento de YouTube, un nuevo teléfono inteligente, las políticas de inmigración de Donald Trump y el impacto en los empleados de Google, o el tema que queramos, ¿vale? O GRPD, el nuevo reglamento de protección de datos en Europa, o lo que fuera. Se habla durante 45 minutos y luego tenemos un turno de preguntas y respuestas. El turno de preguntas y respuestas, en esta reunión suelen participar los 200 que están en la cafetería y unas 5.000, 6.000 personas en remoto a través de videoconferencia desde su casa o en el momento que quieran. ¿Cómo se organiza un turno de preguntas y respuestas para 5.000 personas distribuidas por todo el mundo?
Pues tecnológicamente es una chorrada. Haces una página web y asocias la página web al evento de tal forma que la gente puede, cuando está viendo la presentación, empezar a escribir sus preguntas. Pero lo más interesante no es eso, es yo puedo escribir mi pregunta y puedo votar sobre las preguntas de mis compañeros. Y voto en positivo o en negativo. ¿Qué ocurre al final de los 45 minutos de presentación? Que yo lo único que tengo que hacer es ordenar las preguntas y respuestas por orden de votación. Y es la audiencia, en este caso los empleados, los que están decidiendo cuáles son las preguntas interesantes para que gastemos un tiempo importante de nuestros ejecutivos y de todos nosotros a contestar. Y no existe el concepto de preguntas políticamente correctas. Cualquier pregunta se puede preguntar. Y ojo, hay veces que las preguntas son duras, porque si la audiencia lo ha querido, la presidencia y la dirección general van a tener que enfrentarse a ese tipo de preguntas. ¿Es esto fácil? No. Yo me he encontrado alguna situación, espero que no sea el caso habitual, pero me he encontrado algún director general en España que cuando le compartía estas cosas me decía, es que yo no quiero que cualquiera me pueda preguntar. ¿Cuál es el problema de eso? Primero, no te estás enterando de lo que está sucediendo en tu empresa. A lo mejor sucede y lo que está ocurriendo es que simplemente en las cafeterías se toma control de ello. Pero tú no te estás dando la oportunidad de primero oírlo y segundo, a lo mejor tienes algo interesante que contarle al empleado. A lo mejor no tienes la solución, pero a lo mejor tienes un contexto, le puedes explicar y que en un momento determinado permita que la organización esté mucho más conectada. Entonces, si esto somos capaces de hacerlo, una organización altamente distribuida como la nuestra, yo creo que cualquier empresa lo podéis hacer. ¿Hace falta que sea cada semana? No. Yo tengo ejemplos de pequeñas y medianas empresas en España que los viernes por la mañana montan un desayuno en el que los empleados traen 4 cositas y traen a un ponente o traen a un speaker interno y alguien de fuera, alguien que les cuente una historia o que les cuente de una forma distinta. Y cuando acaba la hora, religiosamente de 9 a 10, a las 10, todo el mundo vuelve a trabajar. De nuevo, el engagement que genera esto dentro de los empleados, el conocimiento del proyecto y qué es lo que está sucediendo es fundamental. Que no podéis una vez por semana, pues hacerlo al menos una vez al mes, una vez al trimestre, como veáis. Pero no tenéis que daros la oportunidad de conectar más con la organización y de escuchar con interés las posibles ideas que en un momento determinado tengamos, ¿no? Aplicamos mucho el concepto del prototipado, no el prototipado, sino el prototipado. No sé si conocéis la historia de Palm Pilot, pero el inventor de la Pilot, que probablemente algunos utilizaréis o utilizasteis, o recordáis, yo también, este señor, antes de ponerse a fabricar el cacharro y de contratar a los ingenieros y de invertir un montón, lo que hizo fue coger una tabla de madera del tamaño de la Palm Pilot y ponerle un montón de papeles encima. Y se iba a las reuniones con su tabla de madera y con los papeles encima. Y iba viendo cómo interactuaba con el dispositivo, si el factor de forma era el correcto, si tal, y para qué lo acababa utilizando. Entonces se dio cuenta de que lo acababa utilizando para lo que luego acabaron siendo 4 botones de la Palm Pilot. Los 4 escenarios más habituales dentro de lo que era. ¿Qué hizo este señor? Pues lo que la frase pone ahí. Yo creo que él se dio la oportunidad, con muy poco coste, de asegurarse de que estaba construyendo lo correcto antes de construirlo correctamente. Si hubiese optado por construirlo correctamente, hubiese tenido que invertir muchísimo dinero y probablemente a lo mejor con mucho riesgo, y sin embargo de esta otra forma lo que hizo fue testar el concepto. Y estas cosas tenemos que hacerlas dentro de la organización también, ¿no? Nosotros no creemos en el proceso de innovador que te vas a un departamento, te vas allí a una sala, te pones a pensar y vuelves con la innovación. La innovación suele ser más iterativa, suele ser algo más de ir construyendo, de ir equivocándote por el camino, ¿no? Y ojo a lo de permitir una cierta cultura del fracaso dentro de las organizaciones. No existe una compañía innovadora si no se equivoca nunca. Haceros esta pregunta. ¿Cuánto se equivoca vuestra empresa? Si la respuesta es 0 o muy poquito, la respuesta es no sois lo suficientemente innovadores. No os estáis dando la oportunidad de innovar un poquitito más. Aplicar el sentido común, equivocaros barato, equivocaros rápido, equivocaros sin apostar todos los huevos, pero tenéis que permitir cierta innovación para que este tipo de cosas den lugar a este otro tipo de proyectos, ¿no? Y eso sucede gracias a que la tormenta perfecta se mueve con exponencialidad y gracias a esa iteración en el proceso innovador. Y voy a ir concluyendo. Nosotros hacemos innovación, como os decía, en todas las áreas del negocio. En el negocio principal, en el negocio más cercano, y también trabajamos en este otro departamento de innovación que ahora se llama Google X, que dirige este señor de aquí, Astro Teller. Y Astro tiene una filosofía muy bonita que repetimos mucho dentro de la organización y que os animo a que cojáis para algún proyecto dentro de vuestra casa. Se trata de coger un problema y de no mejorarlo un 10%, sino de mejorarlo un por 10. ¿Vale? ¿Y qué es lo que se busca con este tipo de planteamientos? Bueno, si cogéis, y todos estaréis probablemente trabajando en el año fiscal 2018 y tratando de mejorar
el indicador de negocio que queráis, selección de cliente, coste de la planta, número de problemas similares, si os digo mejorarlo un 10%, lo que vais a hacer es recurrir a las palancas que habéis estado tocando durante los últimos años a lo largo de vuestra experiencia profesional, recurrir a los equipos con los que habéis estado trabajando en estos años y tocar esas palancas, no digo que sea fácil, y tratar de conseguir ese 10%. Pero si os enfrentáis a un problema con el reto del por 10, no os sirve nada del aprendido. Lo que vais a hacer es iros a una pizarra completamente en blanco, tratando de repensar el problema, identificar la esencia de lo que queréis resolver, arropándoos por gente distinta a la que habitualmente os arropáis. A lo mejor preguntáis a un antropólogo, o a un filósofo, o a un abogado, o a un economista, no solo necesariamente a ingenieros, incluso si es un tema complejo de ingeniería, y tratando de ver cómo llegar a esa solución de una forma distinta. Cómo la tormenta perfecta de la que hablaba antes, a lo mejor hace hoy posible algo que probablemente hace 3 años no lo era, ¿vale? Y que precisamente os habéis dado la oportunidad. No es fácil mejorar un por 10, pero hay veces que se mejora un por 2, ¿vale? O también a veces te encuentras con este otro tipo de sorpresas, en el cual a lo mejor estabas tratando de generar determinado tipo de innovación y por el camino te encuentras otra aún más potente que la que estabas buscando, ¿vale? De una forma un poquito accidental. Cuando entras en ese tipo de innovación disruptora, tienes que permitirte este tipo de problemas. No todos vuestros proyectos tienen que abordarse, pueden abordarse, nadie, ninguna compañía lo puede hacer, abordarlos con una filosofía de por 10. Pero yo sí diría que penséis algo dentro de la organización en el que podáis aplicar esta filosofía y pongáis un equipo distinto a trabajar de una forma diferente y, de nuevo, no con la idea de necesariamente multiplicar por 10, pero sí de poneros en la mente del disruptor, de esa otra empresa que está queriendo competir con las vuestras y que lo está haciendo aplicando este tipo de filosofías. Porque cuando uno empieza chiquitito no te sirve crecer de 10% en 10%. Tienes que hacerlo de una forma bastante más exponencial o acelerada, ¿no? Y esas son algunas de las cosas que estamos haciendo en Google en algunos de los proyectos, que algunos de ellos suenan a ciencia ficción. El coche sin conductor ya hoy no es ciencia ficción y además sé que aquí sabéis mucho de automoción y por lo tanto espero que compartáis conmigo que esto va a ser una realidad en nuestras calles en muy poquito tiempo. Eso que tenéis a la derecha, a la izquierda, es una lentilla que mide el nivel de glucosa en sangre a través de la lágrima del ojo, ¿vale? No estamos hablando hoy del sector salud, pero la aplicación de la tormenta perfecta al sector de la sanidad nos va a cambiar mucho la forma de vivir. Y tenemos una compañía dentro de Alphabet que está trabajando en cómo aumentar la esperanza de vida del ser humano hasta los 150 años, ¿vale? Y esperamos que tenga mucho éxito y pronto. Y estamos trabajando en ese otro tipo de cosas muy interesantes. O esto otro, también bastante ingenieril, ese globo que veis ahí es un globo aerostático que sube a 30.000 metros de altura y es capaz de dar acceso a Internet a lo que haya debajo. Aunque debajo no haya ni cables, ni antenas, ni fibra, ni nada. Haya un desierto o haya una catástrofe después de un terremoto, ¿vale? Y lo conseguimos hacer con pilotos de inteligencia artificial, aprovechando los vientos que existen a esa altura y demás. Algunos proyectos parecen ciencia ficción, nacen de esa forma y se han convertido en realidad. En concreto, esos globos han dado acceso a comunicaciones en Puerto Rico recientemente, cuando los problemas que tuvieron atmosféricos, 110.000 personas se conectaron utilizando este tipo de globos ya hoy. Y estamos trabajando en el caso de la lentilla con la industria farmacéutica, en el caso de los globos con la industria de telecomunicaciones y en el caso de los coches pues también con muchas compañías a nivel internacional. Concluyo. Disrupción es más bien oportunidad y cuando hablamos de tormenta perfecta es una oportunidad perfecta para coger y aprovechar todas las posibilidades que tenemos hoy y hacer realidad modelos de negocio distintos o aplicar mejoras relevantes dentro de nuestras propias organizaciones. Es así como lo vemos en Google. En Google hemos creado Alphabet, que es la empresa matriz de la cual Google, y otras compañías, porque sinceramente vemos la capacidad de aplicar mucho de lo que hemos aprendido dentro de Google a algunos de los otros segmentos que os decía, como el sector de la salud, de la medicina o de los coches sin conductor, y tratar de hacerlo, ¿no? Yo creo que son tiempos de verdad apasionantes y que vale la pena vivir, no como meros espectadores, sino como protagonistas. Entonces, mojémonos, sintamos curiosidad. Felicito de nuevo a AIM porque yo creo que fomentar esa curiosidad yo creo que es parte de lo que todos necesitamos, el que no nos sintamos cómodamente sentados en nuestro sofá, sino que desde el sofá y en contacto con todo lo demás veamos y repensemos qué cosas podemos hacer mejor como resultado de este momento tan bonito que vivimos de transformación digital. Muchas gracias a todos por su atención.